Un hecho que ciertamente nos puede impactar es que las afirmaciones de Jesús siguen teniendo poder para transformar vidas, capacidad para generar conflictos, porque no van acorde a un tiempo específico, sino que sobrepasan el entendimiento o las costumbres o los valores o los paradigmas del momento y se transforman en verdades irrefutables que tienden a o ser tomadas en cuenta y transformar vidas o ser rechazadas. Y de igual manera generar un conflicto en el rechazo y dañar las vidas de las personas. Ahora estamos estudiando ciertamente el Sermón del Monte. Hemos venido en este estudio los días domingos y queremos decir que ciertamente existe una paradoja en cada una de las afirmaciones que Jesús declara como dichosos, pero consideremos en esta oportunidad la paradoja de la humildad. Y vamos a estudiar y aprender de la palabra de Dios. Recuerda, no queremos correr, queremos aprender. Así que ciertamente decimos, las afirmaciones de Jesús tienen el poder de llevar a conflicto los corazones. ¿Por qué? Porque ciertamente te rebelas ante aquella afirmación o ciertamente la tomas en cuenta para renovar tu vida. Saludamos a todos nuestros amigos que siempre se nos unen, pues agradecemos esos corazones, esos likes, agradecemos también el hecho que están siempre acompañándonos en nuestros cortos. Estamos por llegar a los 1000 espectadores en YouTube y ciertamente es una bendición, pero la bendición de la palabra de Dios es en muchos sentidos, pues no nos podemos enfocar solamente como en el mundo espiritual, como se ha dicho, que el Sermón del Monte es un enfoque meramente espiritual. Pues vamos a conocer y aprender que también tiene una aplicación práctica en lo que se refiere a lo material. ¿Cómo así? Bueno, ciertamente la influencia del poder de la palabra de Dios de transformar las vidas puede venir a impactar la sociedad y sernos un impacto positivo a cada uno de nosotros. ¿Por qué hablamos de que existe una paradoja en este tema de la humildad? Bueno, porque ciertamente los valores de este mundo, el sistema de valores, sabemos que tenemos conflicto con la carne, el sistema de valores, tenemos conflicto con el mismo Satanás, que el Señor le reprenda, y ciertamente están buscando dañar, están buscando destruir, están buscando perjudicar la obra de Dios en nuestras vidas. Entonces hay un conflicto siempre en el cual, lo querramos o no, formamos parte. El sistema de valores de este mundo le da un bono especial, o digamos, le da una prioridad especial a lo que es el valor de la persona en función de cuánto tiene, o cuánto ha logrado hacer, o cuánto ha logrado generar. Y ciertamente este impulso se va volviendo como una bola de nieve, poco a poco más desmedido, a tal grado que cuando aquella mentalidad del valor de la persona en función de los bienes que posee llega al corazón del ser humano, empieza a tener en su corazón el anhelo de tener poder, de tener fama, de tener riquezas, considerando que son estas las que le van a llevar a lo que es la felicidad. Muy por el contrario, los principios bíblicos nos llevan a comprender que la felicidad no es la cantidad de bienes que podamos poseer o la cantidad de fama que podamos tener. No se refiere tampoco al poder, sea político, económico, social, que podamos llegar a considerar en nuestras vidas. Ciertamente, lo que es la felicidad, aunque hagamos presente estos elementos, no nos da la oportunidad de sentir aquella satisfacción de la realización y aprobación que todo individuo anhela tener en su corazón. Porque muchas veces podemos tener la aprobación de los hombres y que nos aplauda la gente. Y de hecho podemos estar aparentemente en la mejor condición posible y aún así estar solos. Aún así sentir que nos falta, sentir aquel deseo de alcanzar algo, pero que quizás el ser humano muchas veces en este punto
no alcanza a comprender. Porque lo que llega a pensar que lo que le falta es seguir experimentando en los excesos. Y es ahí que tú ves a un hombre como Salomón, que llegó a tener riquezas, llegó a ser el hombre más poderoso de su tiempo, que experimentó, dice allá en Eclesiastés, todos los placeres que el ser humano se puede experimentar, y que lo hizo sin ningún control y medida, y tuvo la mujer que quiso, hizo las edificaciones que quiso, y al final se preguntaba, ¿y todo eso para quién será? Porque se envaneció considerando lo material, dejó de considerar lo espiritual. Y es que ahí es donde vamos comprendiendo el impacto de las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús, si tú recuerdas, iban totalmente en conflicto de las expectativas humanas. En el tiempo de Jesús se esperaba al Mesías, al rey que iba a guiar al pueblo a la bendición y a la libertad. Y todos tenían la expectativa de que aquella bendición y libertad era política. Todos tenían aquella expectativa que era social. Pero el problema es que no se habían dado cuenta de que todo aquel grupo de personas eran esclavos. ¿Esclavos de Roma? No, eran esclavos del pecado. Necesitaban la bendición de Dios en lo espiritual, la liberación de Dios en lo espiritual. Y cuando se manifestara esa libertad, esa liberación interna, esa bendición interna, iban a poder ser verdaderamente libres. Porque no depender de lo material, no depender de lo político, no depender de lo social. Pero ¿cuántas personas hoy están dependiendo de estas cosas? Vivimos en un mundo que ciertamente nos hace pensar que estos tres elementos materiales son los que definen la vida del individuo, cuando la realidad es que lo que puede definir la vida de cada uno de nosotros es lo interno, lo interior. Porque es ahí donde está la base, nuestra esencia, y si somos libres en lo interior, si somos bendecidos en lo interior, ahí está la verdadera libertad. Ahora, las expectativas humanas de los judíos en aquel tiempo estaban enfocadas en el poder, estaban enfocadas en la riqueza. Entonces, porque el sistema de valores siempre ha sido así. El mundo enfoca la expectativa humana en alcanzar estas cosas como la realización, pero aquellos que las alcanzan, aun ellos mismos no se sienten del todo realizados, porque es que el vacío, hay un vacío en el individuo que solo Jesús puede llenar. Y ciertamente, el impulso que como efecto de bola de nieve el ser humano va a sentir por alcanzar estos elementos, fama, fortuna o poder, ciertamente nos lleva a ver que lo que el ser humano busca al fin de todo esto es la felicidad. La felicidad que el sistema de valores nos vende como estas cosas, pero en la mayoría de ocasiones prácticamente el ser humano no tiene la oportunidad de disfrutar aquello que alcanza, porque le trae otros conflictos. Porque a causa del pecado, aquellos impulsos, aquellas metas materiales, aquellos anhelos de poder, fíjate bien, y éxito, ciertamente vienen a llenar el corazón de orgullo. Y cuando el corazón se llena de orgullo, tristemente el ser humano se vuelve enemigo de Dios. Un corazón orgulloso, un corazón que no puede reconocer, aun sabiendo que hay un Dios, no puede reconocer que hay alguien a quien le tiene que dar cuentas un día, no puede reconocer que hay alguien que es bueno, que es santo, que es justo y que le va a evaluar un día. Entonces, un corazón lleno de Dios es prácticamente un corazón que está opuesto al concepto del orgullo, porque el orgulloso se vuelve enemigo de Dios. ¿Y qué es lo que define un corazón que está acorde conforme a Dios le agrada? Bueno, un corazón que es humilde. Jesús nos muestra en su vida, en su ministerio, siendo Dios, el ser Dios mismo, Dios hecho hombre, no le hizo que Él buscara, siendo el verdadero heredero del reino de Israel, no le hizo que Él buscara estas cosas. Él nos mostró un modelo de humildad que se basó en que lo que quería hacer
era la voluntad de su Padre. Lo que quería hacer era agradar al Padre. Y entonces nos muestra ese valor que en el reino de Dios y aún en lo terrenal es impactante. ¿Por qué? Porque el orgullo es jactancioso, el orgullo es vanidoso, el orgullo llena del corazón de aquella desmedida situación que llega a un punto en que no le importa dañar al inocente, no le importa echar mano de la maldad para lograr sus metas. Pragmáticamente, si permite que yo logre mi meta, entonces está bien. Ahora, consideremos lo que dice la Biblia. La Biblia dice, dichosos los humildes. Y esto que se refiere a la dicha lo hemos explicado en otras ocasiones. Y decimos, hay una bendición, una satisfacción, una realización espiritual y un contentamiento casi indiferente de las posesiones o los títulos humanos, un contentamiento que está ahí presente para aquellos que, dice la Biblia, son humildes. Porque la humildad es la actitud del corazón que implica reconocer nuestra dependencia de Dios. Y en este contexto, recordemos que la humildad viene del griego praus y significa gentileza o mansedumbre controlada. Qué curiosa esta definición, porque lo que implica es que la persona ha tomado la decisión, por amor a Dios, de conducirse con aquella dependencia de Dios y aquel autocontrol, porque es lo que la Biblia nos define también el apóstol más adelante como el dominio propio. Ahora, ciertamente la humildad se describe a los que van buscando hacer y vivir bajo la voluntad de Dios y la dependencia de Dios con una confianza, sin buscar algún sentimiento vengativo, soberbio, sino que buscan, antes de imponer su propia voluntad, considerar cuál es la voluntad de Dios. Así se conducía Jesús, consideraba cuál era la voluntad del Padre. Antes de su propio interés, antes de su propia voluntad, lo que esta carne pudiera desear, consideraba la voluntad del Padre como una prioridad. Por tanto, la humildad no consiste en debilidad. Y aquí empieza el término de la paradoja, que la humildad no es debilidad. La humildad es el poder manifiesto de tomar la bendición, de tener la confianza en Dios, la dependencia de Él y estar esperando en su justicia. Por tanto, cuando yo confío en Dios y espero en su justicia y dependo de Dios, entonces puedo conducirme con una certeza de que independientemente de lo que esté pasando a mi alrededor, Dios me ama, Él va a hacer justicia, Él me va a guiar para tomar las mejores decisiones porque yo dependo de Él y me va a indicar cuando yo tengo también que procurar que se establezca el reino de Dios en los cielos, denunciando aquellas cosas que no están bien y obrando con hechos y mostrando, así como Jesús lo hacía. En su momento, Él era manso, pero en su momento también hacía la voluntad del Padre, aunque eso implicara darle vuelta a aquellos que estaban haciendo, a las mesas de aquellos que estaban haciendo negocios en el templo. Y es que tal fuerza que da la humildad es el poder y la garantía del éxito que el orgullo no puede reunir. El orgullo te habla de poder, pero no te da el poder para tener el dominio propio. No te da aquella característica de gracia para conducirte delante de los demás con integridad, con humildad. El éxito, y vamos a llegar ahí, prácticamente lo que dice la palabra de Dios. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Y acá esto tiene una doble aplicación, porque no solamente se refiere a bendiciones espirituales. Recuerda, en el contexto bíblico, aquellos
que escuchaban a Jesús, los judíos, tenían la noción de que Dios les había dado la tierra prometida a Abraham. Y esto era un símbolo de la fidelidad de Dios y la bendición para su pueblo, la bendición para el pueblo de Dios. Es para aquellos que viven según su voluntad, para aquellos escogidos. El Salmo 37:11 lo manifiesta también, pero los que no son, hablando de los que no son orgullosos, pero los desposeídos, dice, heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar, dice el Salmo 37:11. Entonces, vimos de que no solamente se refiere a lo espiritual, sino que la humildad también genera otro efecto. Fíjate bien, el efecto de bola de nieve que genera el orgullo, la ansia por los valores de este mundo, fama, fortuna y poder, ese efecto de bola de nieve llega a generar un aparente sentido de realización, pero que termina esclavizando al ser humano en volverse un practicante de la maldad. Pero por otro lado, la humildad también genera un efecto de bola de nieve. Y es que en ese contexto podemos decir que ciertamente es un efecto que va más allá y que genera beneficios. Los humildes no solo han de recibir recompensas espirituales en el futuro, sino que también experimentarán la paz y la plenitud en su vida actual. ¿Por qué? Te voy a mencionar 4 beneficios que van a recibir los que practiquen la humildad. Y por eso se le llama a aquellos que recibirán la tierra por heredad. Beneficio número 1, relaciones más sanas. ¿Por qué relaciones más sanas? Bueno, porque una persona que por decisión propia ejerce el autocontrol en su vida, en su trato con los demás, será más empático y más abierto para con las demás personas. Entonces, esto, fíjate bien, esto le facilita la construcción de vínculos más fuertes. Esto le facilita llegar a ganarse la confianza y al mantener una actitud humilde, estamos hablando que hay un respeto mutuo hacia la otra persona, que no considera como inferior a la otra persona. Una persona, al ser considerada por otra como igual, ciertamente le es más fácil establecer un vínculo que al ser considerada por la otra persona como inferior. Y a aquella persona que si considera a otra como inferior, pero quiere aparentar humildad, ejerce un desgaste sobre sí mismo que no se puede ocultar. Y al final, tú lo habrás podido ver, alguien que se trata de conducir muy humilde, pero que en realidad al final da a conocer lo que es. Y en ese contexto, al dar a conocer lo que es, no puede esperar que haya una relación de confianza, un verdadero compañerismo, una integración fácil a los grupos. Porque esa es la razón que los humildes trascienden en sus relaciones. ¿Por qué? Porque la agradabilidad les permite encajar fácilmente en un grupo. Y al hacerlo, ese sentido de pertenencia llena el corazón de alegría, de paz, de gozo. Porque como no son hipócritas, están conduciéndose por el amor a Dios con humildad, tratando de honrar y glorificar a Dios. Entonces eso les da gracia. Ahora, ¿qué otro beneficio hay? Bueno, hablamos del aprendizaje y el crecimiento. Una persona humilde es capaz de recibir críticas constructivas, hablando de lo material, en cualquier trabajo, en cualquier área del saber que implique una mejora continua. Viene aquella persona que es capaz de recibir críticas constructivas y aún las destructivas y saber solo apartarlas, pero que recibe las críticas constructivas y saca lo positivo de aquella crítica y no se vuelve como que le están dañando su ego, sino porque con humildad piensa, analiza. El autocontrol le permite venir y ver el desarrollo personal y profesional como prioridad, y si hay algo en aquello que le están diciendo, bueno, hay que agachar la cabeza, hay que reconocer y hay que enmendar. Empieza un trabajo de mejora. Y cuando estamos mejorando continuamente, eso nos permite
ir más veloz en la carrera de aprendizaje y crecimiento personal. Y tal crecimiento, que es fomentado por la humildad, fíjate bien, permite disminuir los sentimientos de ego y orgullo que pueden haber aún en el corazón. Pero cuando tú te conduces con humildad, tú haces la voluntad de Dios y tú vives dependencia de Dios, esa humildad va a hacer que aquel ego que quizás teníamos antes de tomar la decisión de entregar nuestra vida a Cristo, antes de tomar la decisión de arrancar lo malo, esas malas hierbas de orgullo, de ego, ese conducirnos con humildad nos va a facilitar, que va a volver un hábito, nos va a facilitar una vida que aún más serena, más equilibrada. Y es ahí cuando también otro beneficio de la humildad es que afecta el liderazgo. Ciertamente a la dependencia de Dios tiene un efecto dominó. ¿Por qué? Porque las personas, más que palabras, le mueven los hechos. Recuerda, siempre hemos dicho aquí en Tips y Pensamientos Bíblicos, son tus hechos los que van a aumentar tu influencia como líder. Son tus hechos los que van a jalar, a tomar aquella lealtad y admiración y va a permitir que las personas se sientan bien de tener lealtad hacia una persona que con humildad también reconoce que no puede hacerlo todo sola, que necesita de otros, pero van a admirar el hecho que a pesar de tus capacidades de liderazgo, eres capaz de reconocer su apoyo, su aporte, su esfuerzo. Y cuando de forma natural pones el bienestar del grupo antes que el beneficio propio, aquella gestión que se hace así con humildad, es algo que llama, atrae y permite que más personas que quieren crecer, que quieren, así como recuerdas a David, cuando en vez de venir y acabar con la vida de Saúl, lo dejó ir. ¿Recuerdas la actitud que manifestó? Una actitud de humildad, de autocontrol, una actitud que decía, no va a ser corriendo que yo traje el éxito, el poder, que voy a venir y voy a hacer algo que no sea la voluntad de Dios. Aquella actitud de humildad generó en su liderazgo un efecto dominó que iba llamando cada vez a más personas dispuestas a hacer equipo con él, trabajar con él por establecer el reino. Y así es, cuando tú te conduzcas con humildad, vas a llamar, a atraer a más personas que quieren establecer el reino de los cielos. Tú quieres ser un buen líder en lo espiritual, sé humilde. ¿Quieres ser un buen líder en lo material? Sé humilde, porque eso va a permitir que haya cohesión como equipo, que no haya una guerra fría o una guerra silenciosa en el equipo, porque el líder modela, y lo que el líder modela es lo que el equipo va absorbiendo y lo que permite que el equipo vaya transformándose a esos valores que el líder está modelando. Y por último, un beneficio de la humildad es la comunión con Dios. Los orgullosos no tienen parte con Dios. Los soberbios no tienen parte con Dios. Pero desde la perspectiva espiritual, si tú te conduces con humildad, tú vas a reconocer, primeramente, que no podías ser salvo por tus medios o por tu fuerza, que necesitabas que el Hijo de Dios, el que murió en la cruz por tus pecados y los míos, pagase el precio, porque tú no lo podías pagar. Tú no te podías salvar a ti mismo con una religión, con una filosofía, con una moral, con una ética, con buenas obras. Cuando tú eres humilde, tú reconoces que ese sacrificio era lo más importante, era lo más prioritario, que puede mantener una fe firme, que puede abrir el camino para llegar a Dios, porque el hombre no puede. Por eso Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque el ser humano no puede en sus medios, inventando religiones, filosofías, morales, éticas, obras, llegar a Dios. Necesita de Jesús. Cuando tú eres humilde y reconoces tu necesidad de Jesucristo, entonces
tu vida puede ser transformada, puede ser renovada, puede ser cambiada por la obra del Espíritu Santo. Te pregunto en esta hora, ¿quisieras vivir una vida distinta? Una vida de dicha, como lo dice la palabra. Dichosos los humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredar. Una mejor vida se te ofrece en esta tierra y la vida eterna con nuestro Dios. Si tú quieres en esta hora entregar tu vida al Señor, ahí donde estás, cierra tus ojos, reconoce sus méritos. Deja de pensar en tus méritos, en tus capacidades o tus talentos. Reconoce la obra de Jesús en tu vida. Cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, en esta hora te doy las gracias por tu amor y tu misericordia. Reconozco que soy pecador. Reconozco que solo tus méritos en la cruz del Calvario pueden darme una nueva vida. Pido que me perdones, Señor, por mis faltas, por mis pecados. Te pido que me hagas un hijo, una hija tuya. Padre, que pueda yo seguirte, amarte todos los días de mi vida. Reconozco los méritos de Jesús en la cruz y por esos méritos te ruego que me limpies y me laves de mi maldad con tu sangre poderosa, que limpia todo pecado, limpia mi mente y mi corazón. Mis ojos puedan ver lo que te agrada a ti y no lo que esta carne quiere. Mis oídos puedan oír lo que tú quieres que oiga tu palabra y no lo que esta carne quiere. Y mis hechos puedan mostrar el cambio que tú estás haciendo en mi vida. Te lo suplico, Señor. Hazme un hijo, una hija tuya que hoy pueda vivir de ahora en adelante para ti. En tus manos me pongo y te doy las gracias porque sé que estás orando. Guíame a seguirte y a servirte todos los días de mi vida, a tener esa humildad para andar siempre en comunión contigo. En el nombre de Jesús te lo pido todo y te doy las gracias. Muchas gracias por este tiempo. Amén y amén. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios está orando en tu vida y si tú has hecho esta oración, créeme que el Señor te dará la oportunidad de seguir escuchando palabra de Dios. Palabra donde se exalte no al hombre, no la denominación, sino a Jesucristo. Pues esperamos que puedas siempre estar compartiendo estos pequeños mensajes de reflexión, que puedas estar escuchando y que juntos podamos no correr, sino aprender de la palabra de Dios. Ha sido un placer, les invitamos a seguir con su apoyo. Muchas gracias por el apoyo recibido hasta la fecha. Que Dios les guarde, les proteja, que les dé un día domingo de bendición, de prosperidad y sigamos estudiando la próxima semana este sermón tan poderoso conocido como el Sermón del Monte para crecer juntos en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Bendiciones a todos. Hasta la próxima. Que el Señor les guarde, les proteja, les bendiga